Qué bonito está la vera con su recinto ferial. Qué bonito se ve el río con su cauce natural. Qué bonito. Te he dicho yo, Mario Alonso Puig, que al final esta canción te iba a gustar. No, me ha llegado a enamorar, O sea, no te quedes corto. Lo que me faltaba. Sí. Lo que me faltaba por esta me la llevo a casa. Era Mario Alonso Puig tarareando su propia sintonía. Que bonito está la vera, así es que esto es muy grande. Es que esto es muy grande. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. Sí, me alegra verte siempre mucho, como bien sabes. Muchas gracias. Y más escucharte, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Igual que a todos nuestros oyentes, que sigue siendo además tu sección, y esta no es la broma que les hago a todos los colaboradores, que siempre les digo lo mismo. Tu sección es la que más podcast, o sea, los podcasts más descargados son los tuyos. Bueno, ojalá ayude. Es verdad, Ojalá sirvan, desde lo que fenomenal. se trata. Pues nada, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de un tema, la verdad, yo creo que de bastante actualidad, que es la aversión al riesgo. Aversión, o sea, el miedo al riesgo. Aversión al riesgo, es decir, la diferencia entre el miedo al riesgo y la aversión al riesgo es bastante notable. Todos tenemos, en mayor o menor medida, miedo al riesgo porque no controlamos las cosas, estamos fuera de nuestra zona familiar. La aversión al riesgo es cuando uno, ante cualquier circunstancia un poco arriesgada, se echa para atrás. Es decir, es como si se generara como si fuéramos repelidos por cualquier cosa que se escapa de aquello que es familiar. ¿Hablas de riesgo físico, de riesgo? No, hablo de de cualquier elemento que tenga un componente de incertidumbre, de ambigüedad, de complejidad, donde veamos o tengamos la sensación de que con lo que ya sabemos o con lo que tenemos no somos capaces de hacer frente, ¿no? Entonces es importante que todos sintamos esa emoción que es, bueno, la cautela. De hecho, por ejemplo, Aristóteles, un filósofo tan nombrado y tan influyente en Occidente, cuando hablaba de la virtud de la valentía, es curioso, la ponía en el punto medio entre la cobardía y la insensatez o la temeridad, ¿no? Es decir, que no pensemos que las personas valientes no es que no tengan miedo. El problema de la aversión del riesgo es que no nos da la opción de ser valientes, tampoco nos da la opción de encontrar una oportunidad, aunque sea una oportunidad que pueda marcar una diferencia en nuestra vida. Y si uno... Claro, o sea, estás diciendo que el valiente es el que, teniendo el mismo miedo que los demás, lo supera y se enfrenta a ese... Claro, no hay posibilidad de valentía sin O sea, no hay miedo. gente que no sienta miedo, todo el mundo tiene miedo. Claro, sobre todo es que el tema siempre es la dosis de miedo que impera en tu vida. Es decir, si eres una persona que vives asustada, pues entonces obviamente no puede haber en ti un gesto de valentía. Si eres una persona que tienes, como todos tenemos, momentos de miedo, sobre todo ante ciertas circunstancias, ciertos cambios, aunque sean simplemente profesionales, o irte a vivir a otro sitio, o cosas que están pasando, pues si tú sientes ese miedo, pues dices, bueno, yo siento el miedo, pero no voy a vivir asustado. Entonces puedes dar unos pasos hacia adelante para irte acercando, para ir explorando, para ir conociendo. Porque ¿sabes lo que pasa? Nosotros, si hablamos por unos instantes de lo que es el cerebro humano, uno de los dos hemisferios, el hemisferio derecho, está muy preparado para explorar el riesgo. Está muy preparado para poner en marcha conocimientos que tenemos, para poner en marcha mecanismos y experiencias. Pero no le damos ninguna opción si no tocamos un poco la situación. No estamos hablando de temeridad. ¿Cómo? Si no tocamos un poco la situación, es decir, si nosotros ya de antemano en nuestras mentes decidimos que esa situación es una situación que no ofrece ninguna posibilidad, que no ofrece ninguna oportunidad. Si no le estamos dando una oportunidad. No estamos dando una oportunidad. Entonces, cuando una persona le da una oportunidad, se acerca. Ten en cuenta que la mente humana es muy rápida haciendo un diagnóstico que se convierte fácilmente en un veredicto. Ante cualquier circunstancia que implique un cambio, que implique un componente de incertidumbre, inmediatamente le pone una etiqueta, le pone amenaza o le pone oportunidad. Si le pone amenaza, nadie va a explorar. Si aquí, en vez de estar en este estudio, estuviéramos sobre tierra y alguien nos dijera que en esta tierra en la que metafóricamente estamos hay una mina, ninguno exploraríamos. Saldríamos de aquí lo antes que pudiéramos. Si nos dicen que hay una esmeralda, todos exploraríamos. Entonces, este posicionamiento de la mente, que muchas veces tiene sentido, en un montón de ocasiones es tremendamente negativo para la persona, porque una persona que está capacitada, que tiene recursos, que tiene potencial, que tiene experiencias acumuladas, aunque no las recuerde, en el momento en el que una situación de cambio la etiqueta como una amenaza,
pone en marcha mecanismos de absoluta aversión. Es decir, ni siquiera le da una opción para explorar. No estamos ¿Y hay algún procedimiento para poder superar eso? Sí, hay varios procedimientos. El primero es caer en la cuenta. Es caer en la cuenta. Una de las cosas que uno tiene que tener ojo con emociones intensas como es el miedo es no negarlas. Cuando uno niega una emoción, cuando uno intenta tapar una emoción, sepultar una emoción, esa emoción nunca se queda quieta y esa emoción empieza a dar golpes en el interior de la mente, ¿no? Entonces lo primero es sencillamente reconocer, yo tengo miedo, esta situación es una situación difícil, y el simple reconocimiento, sobre todo si lo escribe, ya tiene un efecto bastante interesante. Lo segundo es, yo no tengo que lanzarme a lo bestia, pero sí puedo empezar a explorar esto. Sí, pero lo que yo te quiero decir es si existe algún arma, alguna terapia, algún mecanismo, algo que te enseñe a hacerlo, porque no creo que valga solamente con la ¿cómo se dice? Con la iniciativa de hacerlo, porque si tú te sientes incapaz y sientes que no vas a poder hacerlo, pues lo que yo te pregunto es si se aprende, si se puede hacer algo para... Sí, lo que pasa es que tenemos que ver una cosa, cuando una persona siente aversión al riesgo es porque ha tenido alguna experiencia previa, no es nunca por una falta de capacidades, una falta de talentos o de experiencias valiosas, es porque ha tenido algún tipo de experiencia que se ha acumulado en ciertas áreas del cerebro donde asocia automáticamente arriesgarse con sufrimiento. ¿Qué ocurre? Que es muy difícil que de manera inmediata esa red neuronal se transforme. Y no puede ser, perdona, es que estoy haciendo aquí un poco de... Sí, dale. No puede ser también que la falta de actividad en ese sentido te frene. Es decir, no que hayas tenido malas experiencias, sino simplemente que alguien haya resuelto esas situaciones por ti. Con lo cual estés desentrenado y también te hace... Sí, claro, cuando ese es el problema muchas veces, lo que se llama el paternalismo, ¿no? Es decir, cuando tú... Eso me refiero. Pues, efectivamente, cuando se considera que experimentar frustración es algo que no puede ser, que la sensación de impotencia es algo que nadie tiene que experimentar, pues llega un momento en que empiezas a delegar todas las decisiones en otras personas que aparentemente saben más, y llega un momento en que vas perdiendo autoestima, vas perdiendo confianza. Es muy importante que las personas que sienten esto se den cuenta de que nunca es un problema de capacidad. De hecho, Martin Seligman, una persona que ha influido en mi vida, lo llama impotencia aprendida o incompetencia aprendida. Es decir, uno aprende a creerse incompetente para hacer frente a una situación nueva, una situación de incertidumbre, y reacciona como reaccionaría si efectivamente careciera esa capacidad. Lo que dices tú, ¿cómo se puede hacer? Pues mira, hay varias formas de hacerlo, pero la forma, al menos en mi experiencia, que mejor funciona, es un acercamiento progresivo. Es decir, cuando una persona, tiene que tomar una decisión, empezar a hacer cosas nuevas en su vida, no se trata de que cambie su vida como un calcetín, porque eso le genera una situación de pánico y la bloquea, pero sí se trata de que empiece a hacer ciertos cambios y se vaya acomodando y que se dé cuenta de que es capaz de sacar esos recursos adelante cuando da un paso adelante. Y siempre hay un pasito, por pequeño que sea, que una persona puede dar. El problema es que, como se quedan todos estos temas a nivel de la mente ya bloquea incluso la posibilidad de que esa persona dé un pequeño paso, ¿no? Entonces, todos sabemos, incluso en transformaciones de circuitos y de conexiones cerebrales, sabemos la importancia que es el acercamiento progresivo a esas cosas que te están dando miedo, pero que sabes que pueden encerrar una oportunidad importante en tu vida. Por supuesto, estamos hablando de aquellas cosas que te ayudan a crecer, no de ninguna cosa que te meta en una situación peligrosa o que te pueda hacer daño, pero sí... No, que sean beneficiosas para ti o sean susceptibles de serlo. Claro, ¿sabes lo que pasa, Juan Luis? Que hoy en día, en un mundo como el que estamos, que no es una era de cambio, sino un cambio de era, el tener que convivir con la incertidumbre, el tener que convivir con el riesgo, el tener que hacer cosas diferentes, el ser más creativo, el tener nuevas iniciativas, el atreverse más, es que si no, no hay manera de salir adelante. Entonces, ¿qué ocurre? Que da tristeza ver cómo hay muchas personas con un valor extraordinario que se van enquistando, se van aislando, se van separando del mundo, y el mundo, que en esto es como es, les va dejando atrás, ¿no? Entonces yo sí quisiera aprovechar desde esta oportunidad
Radio 80 para transmitir este mensaje. Es decir, es todo mucho menos complicado de lo que nuestra mente lo hace. Lo que pasa es que nuestra mente lo puede enredar todo hasta niveles absolutamente fuera de lo que uno se podría imaginar. Y lo mejor para entrar en contacto con la realidad y darse cuenta de que una persona, claro que es capaz, claro que puede, poquito a poco, si no tiene que hacer una cosa tremenda, es poquito a poco ir avanzando, lo mejor que puede hacer es probarlo. ¿Qué ocurre? Que un pequeño paso que la mente nos dice esto no sirve para nada es falso, es una alucinación. Un pequeño paso solo lo da la gente que cree que puede hacer algo. Y acompañarse de alguien, quiero decir, apoyarte en alguien que crea en ti y que te ayude también será importante, ¿no? Pocas cosas hay más valiosas que caminar al lado de personas para las cuales tú eres alguien importante, que creen en ti normalmente mucho más de lo que crees tú en ti mismo, y que en esos momentos de dificultad, además hay estudios preciosísimos en ese sentido, maravillosos, ¿no? Como personas que se sienten acompañadas, pero fíjate, incluso sin la presencia física de la persona, simplemente con la presencia mental, incluso de personas que ya no están, que han fallecido. Sí, pero exacto. Entonces, claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eso, el ser humano, al ser un ser de encuentro, un ser que comparte, un ser que necesita a los demás. Robinson Crusoe, el relato del siglo XVIII, Robinson Crusoe no fue un hombre feliz hasta que no encontró a Viernes. ¿Por qué? Porque el ser humano, en soledad no elegida, no puede ser feliz, no puede progresar, no puede alcanzar su plenitud. Por eso el ser humano es un ser de encuentro, por eso la comunicación es tan importante, sentirnos cerca unos de otros es tan importante. Quizá un tema por el que mucha gente cree, hablo de creencia en Dios, así de claro, también es por eso, porque sentirse acompañado, sí, y sentir esa fuerza, Hay mucha gente que se encomienda a Dios para encontrar fuerza. Sí, o sea, totalmente. Vamos a ver, el propio Sigmund Freud, que todos le reconocemos como el creador del psicoanálisis. Muy superado ya, Freud, muy superado, y sin embargo sigue estando su presencia en películas, en obras, todo el surrealismo. Sí, no, yo no digo, no soy un especial. Pero sí que fue un revolucionario. Sí, no soy un especial seguidor de Freud, pero sí hay que reconocer a las personas los avances que han hecho. Freud, por ejemplo, durante una época de su vida consideró la religión como una neurosis e intentó tratarlo como una enfermedad. Y al final lo dejó porque vio que aquellas personas para las cuales su religión, la que fuera, era algo valioso, les estaba ayudando en los momentos de dificultad. Entonces, a eso me refería yo. Claro. Entonces yo creo que esto hay que ser muy respetuoso. Es decir, si una persona sencillamente pensando que tiene un ser querido encuentra esa fuerza, fantástico. Si hay otra persona que esa fuerza la encuentra pensando en una trascendencia, en un creador, estupendo. Si lo que se trata es que cada ser humano sea capaz de progresar, sea capaz de avanzar, y en ese proceso de progresar y avanzar ayuda a los demás a hacerlo. Si no se trata más de eso, no se trata ni de dogmatizar, ni de estigmatizar, ni nada. Pero claro que sí, el sentirse acompañado es absolutamente importante. Y en el sentido contrario, porque hay mucho temerario, pero no temeroso, temerario. Mucha gente que en cuanto ve un riesgo allí van de cabeza. Eso también es una conducta que yo he comprobado en gente, Sí, no cabe duda que hay personas que tienen una valoración del riesgo verdaderamente, desde mi punto de vista al menos, anómala. Es decir, son teniendo información clara de que eso es una situación muy peligrosa, su sentido de aventura, su sentido de hacer algo... Del riesgo, del amor al riesgo. Claro, ¿no? que les saque a lo mejor muchas veces incluso de una situación tal vez rutinaria o tal vez que no les aporta un push de adrenalina importante, hace que hagan eso. Entonces, claro, son siempre fronteras muy delicadas. Entonces no hay, entiendo que nunca hay que ponerse aquí a dogmatizar sobre nada, pero sí... No, sí hay que ponerse, sí. Yo dogmatizo totalmente. Sí, bueno. Pero que sobre todo que veamos eso, es decir, que la valentía es ese término medio, esa virtud que está entre la cobardía y la temeridad, porque esto da...
aunque sean simples palabras, pero una palabra que cae en una persona que en un momento determinado de su vida tiene que tomar una decisión, yo que sé, empezar a hacer algo nuevo en su vida, empezar a vivir en otro sitio porque donde está no le está aportando lo que necesita, o tomar ciertas decisiones, a veces una palabra donde vea reflejada lo que necesita hacer puede tener suficiente fuerza como para que esa persona dé un primer paso. Claro, cuando das un primer paso, vamos, o sea, esto es como cuando tienes el escritorio o el despacho absolutamente desordenado, tan desordenado que te agobia, que dices no puedo. Cuando coges el primer papel y ya lo empiezas a colocar. Fíjate, mueves un papel, es nada. Pero después de un primer papel va un segundo, va un tercero, va un cuarto, y cuando lo has ordenado, algo que a lo mejor llevabas meses sin ordenar, tienes una sensación de satisfacción. ¿Por qué? Meses. O años. Claro, llega un momento que tienes una enorme sensación de satisfacción. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que has sido capaz de hacer posible lo que te parecía imposible, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues nada, ya sabéis, lo que acaba de decir María Alonso Puig, y es un hombre al que no le gusta repetir las cosas. A ordenar el escritorio. Efectivamente. Muchas gracias, Mario. Un placer. Gracias siempre a Talavera. A Talavera, por supuesto, y hoy también a Piedralaves. Ya verás.